Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos, que es el que hace posible que estemos acá en este lugar. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando versículo a versículo los días martes. Y hoy nos corresponde finalizar este capítulo número 13, que por el tiempo, la semana pasada no pudimos terminar la reflexión en los versículos finales. Así que vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios: con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Como lo dije, hermanos, la semana pasada, cuando consideramos estos últimos versículos de este capítulo número 13, veíamos el surgimiento de la segunda bestia que subía de la tierra, a diferencia de la primera bestia que se levantaba de las aguas del mar. Decíamos que la primera bestia, a la que popularmente nosotros conocemos con el nombre de Anticristo, es una bestia que tiene la característica de ser un líder de tipo político y que ha recibido todo el poder y la autoridad del dragón. De hecho que, como se lo dije en esa ocasión, es importante que nosotros tengamos en claro el contexto de este capítulo 13, porque el trasfondo de dicho capítulo es el 12. Porque lo que nosotros vemos es que en el capítulo 12 hay una explicación en el libro de Apocalipsis de cuál es el origen del bien y el mal, o cómo el mal lucha contra las fuerzas de bien. Y veíamos, hermanos, que esta es una lucha que se originó desde la eternidad, incluso desde antes de la creación del mundo. Ese origen fue la rebelión del dragón, que, como dice también este capítulo 12 de Apocalipsis, arrastró la tercera parte de las estrellas que estaba en el cielo. Siendo que el dragón ha fracasado en sus intentos por destruir el hijo de la mujer, quien rápidamente, dice la Biblia, fue arrebatado al cielo, siendo que también fracasó en su intento de destruir a la descendencia de la mujer, de arrastrar a la mujer bajo su torrente que buscaba arrastrarla, y siendo que ahora también ha sido expulsado del cielo, él es consciente que ahora lo que le queda es un poco de tiempo para engañar a la humanidad. Y el objetivo de engañar a la humanidad es que los seres humanos sigan también el mismo patrón, que es el de su propio corazón, que es rebelarse en contra de Dios. Y la mejor forma que el dragón encuentra de provocar una rebelión de los seres humanos en contra de Dios
es tratando la manera de imitar las cosas de Dios, para que imitando las cosas de Dios, Él logre persuadir a los hombres del engaño de la idolatría. Él lo que hará básicamente es entonces crear un culto alrededor de la primera bestia, de la primera y de la segunda bestia. Porque como dice la Escritura, hermanos y hermanas, que lo que buscaba la primera bestia era que se adorara al dragón, pero la segunda bestia lo que buscaba es que se adorara a la primera bestia. Por eso es que la segunda bestia tiene una característica de ser un líder espiritual. Ahora, aquí, hermanos y hermanas, es importante que nosotros tengamos mucho cuidado al interpretar estos pasajes de la Biblia. Porque cuando se habla acerca del falso profeta, que es el que va delante de la primer bestia, tratando la manera de generar un culto alrededor del dragón y del anticristo, siempre hay personas que por su ignorancia de las escrituras comienzan a inventar un montón de ideas. Cosas como, por ejemplo, que el falso profeta es un líder religioso que ya existe. Tal vez usted recordará que antes de entrar al milenio se decían cosas, hermanos, como que el papa de ese entonces, que era Juan Pablo II, era el anticristo. Se hablaba de el falso profeta, que también podía ser él, y un montón de ideas que han ido surgiendo a la par de los acontecimientos que, por ejemplo, en la religión tradicional han ido aconteciendo con los líderes religiosos de esa iglesia institucionalizada. Pero en realidad, hermanos, es ahí donde uno no tiene que caer en ese tipo de ideas, porque las personas tratan la manera como de ir ajustando la profecía bíblica a las cosas que comienzan a ver. En realidad, hermanos, el falso profeta es alguien que va a centralizar su esfuerzo en una religión muy humana, donde Dios no quepa, donde Dios no exista. Y por eso es que su mayor esfuerzo va a ser el de persuadir a las personas a través de grandes señales y milagros. Por eso es que se le concedió a la segunda bestia hacer señales milagrosas. Y una de esas señales milagrosas, como lo vimos la semana pasada, era hacer descender fuego del cielo. Decíamos que ese era un intento de imitación de las cosas de Dios, porque fue Elías, el profeta, el que hizo descender fuego del cielo para certificar que el Señor es el Dios verdadero de Israel. Pero ahora lo que nosotros encontramos es que Satanás le está concediendo poder a la segunda bestia para que en presencia del anticristo haga una señal estupenda y milagrosa que certifique que el anticristo se quiere hacer pasar por Dios. Es decir, su intento es tratar la manera de persuadir a los hombres que Él es Dios. Y ese ha sido el engaño desde el inicio. El esfuerzo de Satanás ha sido siempre el de tratar de imitar las cosas de Dios. El esfuerzo del enemigo siempre ha tenido que ir en esa dirección, no solamente de imitar, sino que también de oponerse a todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso es que el versículo 14, con el cual iniciamos esta lectura, dice: con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia. Note esto, hermanos, se le permitió. Y si se le ha permitido esa manifestación sobrenatural, es porque hay un poder superior arriba de ellos. ¿Quién le permitió hacer esta señal? Dios ha permitido que esta bestia desarrolle esa señal. Significa, hermanos y hermanas, que cuando los hombres desprecian la verdad de Dios,
Como dice también la Escritura, al despreciar la verdad de Dios, lo que el Señor hace es entregarlos a un espíritu de mentira, para que siendo engañados, no conozcan la verdad y finalmente sean condenados. Cuán importante es, hermanos, entonces que nosotros creamos a la palabra de Dios y no a las señales, porque muchas personas ponen el énfasis en eso. Es que si yo veo un enfermo sanándose, es que si yo veo que el cielo se torna de este color, es que si yo veo que un muerto resucita, es que si yo veo esta otra señal, entonces voy a creer. La verdad es que cuando una persona pone su énfasis en ese tipo de experiencias, corre el peligro de ser engañado por el error, porque Satanás tiene el poder también de poder realizar este tipo de milagros, este tipo de señales. Y eso es muy común hoy en día. Entonces dice el verso 14 que se le permite hacer esas señales en presencia de la primera bestia. ¿Para qué? Vea lo que dice el verso 14. Este es el énfasis de por qué se le permite hacer estas señales. Con estas señales, dice, engañó a los habitantes de la tierra. Entonces vea, señales producen engaño. La incredulidad produce que las señales contaminen el corazón de engaño. ¿Para qué? Para generar en el corazón del hombre idolatría. La mayor expresión de la rebelión de los hombres es la idolatría misma. Usted recordará que uno de los principales mandamientos en las 10 palabras es no hacerse imagen de nada de lo que está en el cielo, como tampoco de lo que está en la tierra. Es decir, los seres humanos no debemos de inclinar nuestro corazón a la idolatría. Pero cuando Satanás logra convencer a las personas de su condición de incredulidad y ellos son persuadidos por el engaño, automáticamente lo que los hombres hacen es caer en un sistema de idolatría. Y la idolatría, hermanos y hermanas, no tiene que ver tan solo con el hecho de tener imágenes en la pared o tener estampillas. Esas son manifestaciones, sí, de idolatría, pero son menos peligrosas. Las idolatrías más peligrosas son las que se esconden en el corazón. La idolatría más destructiva y la más tóxica es la que los hombres tenemos de nosotros mismos. Por eso dice que una vez los hombres se han persuadido y han adorado a la bestia, porque se han convencido por esa señal milagrosa en el cielo del fuego que desciende, dice que el falso profeta, oiga, les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia que después de haber sido herida a espada revivió. Ahora, si una persona está ordenando a otro, es porque quien ordena está en un estatus de poder, de autoridad, de honor. Usted, por ejemplo, le puede decir a su hijo: hijo, te ordeno que recojas tus juguetes. Pero usted lo hace porque usted tiene una autoridad sobre su hijo. Usted es el padre. También, hermanos y hermanas, si de repente una autoridad civil de nuestro país nos ordena que tenemos que pagar impuestos u obedecer una señal de tránsito, por ejemplo, lo hacemos porque quien lo está diciendo tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo cuando ha provocado una idolatría encarnizada en el corazón? Comienza a ordenar. Él se coloca en el corazón de nuestras vidas como el Señor y comienza a ordenarnos que hagamos cosas
que cuando venimos a reflexionar nos damos cuenta que son locuras completamente. Significa que una persona que desprecia la verdad de Dios abre su corazón a la incredulidad. Esa incredulidad genera idolatría, que es el primer pecado condenado en las 10 palabras, en los 10 mandamientos, como la gente llama popularmente. Cuando la gente genera un ídolo en el corazón, ese ídolo se convierte en el Señor, que comienza a ordenarles lo que deben de hacer. Por eso yo le decía que los ídolos más peligrosos son los del corazón. Son a los que le hemos dado la facultad de decirnos a nosotros lo que debemos o no debemos de hacer. Si acá en el versículo 14 dice que el falso profeta les ordenó, es porque él ya logró su objetivo, y es enquistar a la bestia, al anticristo, en el corazón de los hombres. Satanás puede ordenar, oiga esto, Satanás puede ordenarle a las personas que hagan algo. Pero si Satanás no ha colocado primero al ídolo en el corazón, por más que Satanás les diga, los hombres no van a hacer caso. La estrategia del diablo siempre es colocar un ídolo en el corazón. Porque si Satanás logra colocar un ídolo en el corazón de los hombres, él finalmente va a conseguir que la voluntad de esos hombres haga lo que él quiere. Prueba de eso lo encontramos allá en Edén. Lo primero que la serpiente hizo con Eva y Adán fue eso. Ustedes pueden ser sus propios dioses, Eva. Dios lo que está haciendo es privarles a ustedes de todo el placer y el conocimiento y la sabiduría que solo Dios se ha privado para él. Pero ustedes pueden disfrutar de eso. Eso persuadió a Eva. Cuando Eva permitió y su esposo permitieron esa persuasión, ellos abrieron su corazón al ídolo de ellos mismos, a la posibilidad de que ya no fuera el Señor el que estuviera en el corazón de ellos, en su mente, sino que hicieron a un lado al Señor y ellos se entronizaron. Le creyeron la mentira a la serpiente de que ellos serían sus propios dioses. ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue que ellos comieran de algo que los iba a conducir a la muerte. Entonces Satanás al final logró lo que él quería, que era matar al hombre. Vea que Satanás no llegó diciéndole a Eva: Eva, toma este fruto, cómetelo y muérete. La hubieran dejado ignorado a la serpiente. Lo que Satanás hizo fue venderles la idea a Eva: tú puedes ser tu propia diosa, Eva. Tú puedes ser tu propio Dios, Adán. Y puedes hacer lo que te venga en gana. Haz lo que tú quieras. Eres libre de hacerlo. No necesitas a un Dios que esté sobre ti. Y cuando la persuasión engaña el corazón del hombre, es cuando los seres humanos desplazan la verdad de Dios y permiten que un ídolo se enquiste en el corazón para que ese ídolo les ordene lo que ellos deben de hacer. Y es ahí, hermanos, donde está el peligro, porque lo que hizo el falso profeta fue ese. Vea lo que dice el verso 14. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia. Si ya los engañó, lo siguiente era más fácil: poner una imagen en el corazón de cada uno de los habitantes de la tierra. Y dice que esa imagen se levantó para rendirle honores a la bestia, que era lo que el falso profeta quería. Entonces vea cómo una persona adora al diablo, o cómo una persona adora a Satanás.
Una persona adora a Satanás, es un adorador de Satanás, cuando desplaza la verdad de Dios de su corazón. Cuando una persona no tiene a Dios en el centro de su vida, esa persona automáticamente desplaza la verdad de Dios y un ídolo se enquista en el corazón para ser objeto de adoración. Ese ídolo puede ser varias cosas. En primer lugar, el más grande ídolo que usted y yo tenemos somos nosotros mismos. El mayor ídolo que tenemos que derribar todos los días de nuestro corazón es nuestro yo. El yo que trata la manera de autocomplacerse a sí mismo. El yo que siempre deja a un lado la verdad de Dios. El yo que trata la manera de esclavizarme a mis viejos hábitos. Pero todos los días el Espíritu Santo me invita a destruir ese altar. Fíjese algo, este día usted tuvo que haber destruido su propio altar de idolatría, permitiéndole al Espíritu Santo que con su fuego y su poder haga añicos ese ídolo. Pero al filo de la medianoche ese altar se vuelve a levantar para que al día siguiente nuevamente lo vuelva a destruir. El diablo va a hacer todo lo posible porque usted preserve ese ídolo, porque ese ídolo lo que hace es desplazar la verdad de Dios. La bendición que nosotros tenemos es que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros nos dice: ay, aquí hay una piedrita de idolatría, hay que sacarla. Y el Espíritu Santo viene y nos capacita para hacer eso. Pero vea esto, dice el verso 14, les ordenó, es decir, ya el dragón, el anticristo, el falso profeta, ya se enseñoreó de los humanos, de los seres humanos de la tierra. Y dice, les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada, revivió. Es una imitación del Hijo de Dios, porque Jesucristo fue el que resucitó. Pero lo que está haciendo la primer bestia que fue herida a espada es revivir, que es diferente a resucitar. Resucitar es una acción sobrenatural que solamente Dios puede hacer y que implica la inexistencia de la muerte. Es decir, los que resucitan no volverán a morir. La promesa de la resurrección para nosotros es que cuando resucitemos en el día postrero, la muerte, hermanos y hermanas, ya no tendrá más control sobre nosotros. Pero revivir es que una persona así puede tener la vida por un momento, pero en un momento específico también de su vida puede ser sorprendido por la muerte. Ahí viene el engaño de Satanás, porque el diablo les está haciendo creer a ellos que lo que Él les está dando va a ser eterno. Él les está dibujando durante este periodo un tiempo de mucha felicidad, de mucha plenitud. Por eso es que la Biblia dice que cuando los hombres digan paz y seguridad, ahora que Dios no está, ahora que la idea de la religión ha desaparecido y la nueva religión es el hombre, ahora tenemos paz y seguridad. Y es ahí donde dice la Biblia en Tesalonicenses que vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque aquello que ellos consideraban que era un momento de mucha bendición, de mucha prosperidad, se va a convertir en su propia maldición, en su propia desgracia. Y dice el verso 15, se le permitió, vuelve a aparecer otra vez el tema del permiso. Es Dios el que está concediendo el permiso. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Note esto, hermanos y hermanas.
dice que se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia. Esto es importante porque una característica de la relación con Dios es que no es obligatoria. Dios es Señor de todas las cosas, hermanos. Él es todopoderoso. Pero a pesar de que Dios es el Señor de todas las cosas, Él no le tuerce el brazo a nadie para que lo adore. Él no obliga a nadie. Si hay alguien que dice: yo no quiero saber nada de Dios, Dios para mí es una idea de la religión nada más, Dios desde el cielo lo que tendrá de ustedes lástima, pero Dios no lo va a obligar. Por eso es que el sentido de Dios es que creamos a su palabra, creamos al que Él envió, pero lo hagamos de buena voluntad. Por eso es que cuando una persona dice: si Dios existe, que se me revele. Si Dios existe, que me hable con voz audible. Yo quiero que Él haga esto. Dios no está interesado en convencerte. Él quiere que tú le rindas de manera voluntaria tu mente y tu corazón. Queda en ti. Pero ¿qué hace Satanás? ¿Qué hace la idolatría? ¿Qué hace la tiranía del anticristo? Si tú no adoras a la bestia, ahí dice: mandó a matar a todos aquellos que no la adoran. Vea la diferencia, hermanos, entre Dios y Satanás. Dios espera que en amor nosotros le adoremos. Esto responde a la pregunta de algunas personas: hermano, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a fallar, por qué dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio de ese huerto? Porque Dios no creó máquinas. Dios no quería que el ser humano hiciera algo por fuerza. Dios quiere que las cosas se hagan de manera voluntaria. Y todos los días Adán y Eva tenían que elegir obedecer a Dios. Cada vez que ellos pasaban por ahí, tenían que elegir entre complacer su curiosidad u obedecer a Dios. Pero era una libre elección. Dios no los obligaba. Dios no los obligaba. Entonces, hermanos y hermanas, la auténtica adoración a Dios no es obligatoria. Cuando a una persona hay que estarle diciendo: levante sus manos, cante, aplaude, haga esto, viva esto, haga aquí, haga allá, deje de hacer, eso es una religión. Pero el que auténticamente tiene una vida de adoración al Dios verdadero, lo hace con devoción, lo hace con una actitud sincera, lo hace con un reconocimiento, porque sabe que el Dios al que le sirve es un Dios de amor y que espera que en amor también nosotros le amemos a Él. No es por obligación. A diferencia de Satanás, si Satanás no consigue las cosas por la vía diplomática, lo va a hacer por la fuerza. Porque eso hace el ídolo. El ídolo se entroniza en el corazón para obligar a los hombres a hacer algo. Por eso es que dice que se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara. Pero ¿qué hablaba esa bestia? Hablaba blasfemias contra Dios, hablaba rebelión en contra de Dios. Note algo que es importante: toda expresión de idolatría en el corazón siempre es una muestra de rebelión en contra de Dios. Cualquier cosa que el ídolo le pueda decir a usted es una expresión de rebelión hacia Dios. Entonces Satanás trata la manera de infundir la vida a esta imagen para que el hombre se siga rebelando en contra de Dios.
Aquí, hermanos, también es importante otra cosa, aunque yo se los dije la semana pasada. Cuando la gente lee estos versículos, la gente piensa en una imagen literal. Pero en realidad, hermanos y hermanas, la mejor imagen de idolatría que hoy se hace, al menos hoy en este momento, en esta fecha, es a través de los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación, los gobiernos pueden generar ídolos. Los cantantes se pueden posicionar como ídolos de la canción. La religión también puede construir sus ídolos a través de los medios de comunicación. Y todas esas manifestaciones de idolatría son imágenes que cobran vida y que le hablan a los hombres. Por eso es que en el tema, hermanos y hermanas, político, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en beneficio de la imagen que se quiera proyectar de los mandatarios. Y eso es lo que va a hacer precisamente el falso profeta. Utilizar por todos los medios posibles las herramientas para que la imagen del anticristo les hable a los habitantes de la tierra. Pero ¿qué es lo que les va a hablar? Les va a hablar rebelión, les va a hablar de blasfemias en contra de Dios. Pero no solamente logró eso, dice verso 16, además logró. ¿Qué fue lo que logró? Además logró que a todos, grandes y pequeños, cuando habla aquí de grandes y pequeños, está hablando de gente con personalidad, con posición. Grandes y pequeños, gente que tiene reconocimiento en la sociedad y gente pequeña que no lo tiene. Ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí es donde yo le digo, Satanás hace milagros. Cuando el corazón es incrédulo, viene un milagro engañoso del diablo y eso fermenta la incredulidad. La incredulidad abre el corazón para enquistar un ídolo. El ídolo comienza a hablar rebeliones en contra de Dios para que la acción de ese ídolo comience a operar en la vida de esa persona y esa persona haga lo que el ídolo quiere que haga. Entonces, el falso profeta ya enquistó la imagen de la bestia o del anticristo en el corazón de los hombres. Al enquistar ese ídolo en el corazón, los selló en la mano derecha y en la frente. Que nuevamente, hermanos, hay que decir que no es un sello como la gente lo cree, que es un sello literal. Hay gente que piensa que el código de barras, que el chip, que incluso cuando estaba el presidente Barack Obama decían, es que Obama anda poniendo el chip ya. Y la gente, como anda perdiendo el tiempo viendo sellos, pierden el hecho del peligro del sello auténtico, que es un sello que no se ve. En la Biblia, el que es diestro, es decir, quien es diestro, habla de la capacidad de la acción, de lo que hace. Entonces, si el ídolo, la imagen, ya le habla en el corazón al hombre, lo que haga con la mano derecha es una consecuencia del ídolo que gobierna la vida de ese hombre. Y todo lo que ese hombre vaya a hacer, lo va a hacer en función de su ídolo. ¿Qué ocurre también con la frente? Se tenía el concepto que la frente es el lugar de donde viene la reflexión, los pensamientos, la voluntad, y la mano tiene que ver con la acción. Entonces dice,
logró que a todos los que logró persuadir con sus señales milagrosas, con su engaño, a todos los que permitió enquistarles una imagen en el corazón, un ídolo en el corazón, dice que logró que estas personas se pusieran una marca, fue opcional, fue libre, una marca en la mano derecha o en la frente, como sea, ya sea que sus pensamientos se inclinen hacia el ídolo o que sus acciones se inclinen hacia el ídolo, que en este caso es el anticristo. Dice que todo lo que ellos hacían era en función de ese ídolo. Dice el verso 17: de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Entonces vea, ¿qué está haciendo Satanás? Totalizar el control de la vida del hombre. Está controlando sus pensamientos a través de lo que sella en su frente. Está totalizando las acciones de los hombres con lo que hacen con la mano derecha. Acá, hermanos y hermanas, en este lugar hay dos tipos de personas: los sellados por el Espíritu Santo y los sellados por la bestia. Aunque usted no lo crea, el que es sellado por el Espíritu es porque ha reconocido no a un ídolo en su corazón, sino que ha reconocido a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que sea el Señor de su vida. Entonces, todo lo que piensa, todo lo que hace, lo hace en función de la gloria de Cristo en su vida. Entonces, si trabaja, lo hace para la gloria de Dios. En su trato a las demás personas, lo hace para la gloria de Dios. En su trato en la familia, lo hace para la gloria de Dios. Todo lo hace en función de Cristo, porque tiene el sello del Espíritu, que es la morada del Espíritu Santo, que inclina nuestros pensamientos y nuestras acciones a la voluntad de Dios. Por eso es que nuestra voluntad está rendida al señorío de Cristo. Pero el que está sellado por la bestia, ese es el que vive para sí mismo. Ese es el que piensa solamente en sus intereses, en su egoísmo. Puede tener una religión, la que usted quiera. Puede tener un tiempo de estar en la iglesia, pero sigue viviendo en función de sí mismo. Por eso es que es importante lo que el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo. Es decir, mi ídolo está muerto. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y yo pienso como Cristo, hablo como Cristo, siento como Cristo, actúo como Cristo, porque el sello del Espíritu está sobre mí. ¿Cuántos tienen ese sello, hermanos? Jesús lo dijo: por sus frutos lo conoceréis. Pero también, hermanos, quien ha sido sellado por la bestia es el que tiene ídolos en su corazón de sí mismo. El que tiene un ídolo es una persona que vive en resentimientos, en amarguras, en venganzas, en iras, en deseos sexuales desordenados, en avaricia, en homosexualidad, en brujería, en codicia. Y puede tener la Biblia, la mejor Biblia que usted quiera. Puede tener cualquier posición que usted quiera. Por esto, hermanos y hermanas, ¿por qué el diablo busca esto? ¿Por qué el diablo está sellando? ¿Por qué el diablo
sigue dominando, sigue tratando la manera de engañar a los hombres para generar un culto alrededor del dragón, para que los seres humanos le den la espalda a Dios. Pero el versículo 18 dice algo que es importante. En esto, dice, consiste la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es ser sabio? La sabiduría, hermanos y hermanas, es la capacidad de saber distinguir lo verdadero de lo engañoso. La sabiduría es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Que por más que me estén diciendo que esto es auténtico, yo sé que esto es falso. Que por más que me estén tratando la manera de convencer que esto que voy a hacer no es tan malo, pero el que es sabio sabe distinguir y dice: no, este es un engaño, este es un error. Entonces dice el verso 18: en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento. ¿Quién tiene entendimiento? Dice: calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, y es 666. Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo del diablo desde los orígenes? Tratar la manera de ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Pero el que es sabio y el que es entendido sabe que por más milagros, que por más señales que el diablo haga, siempre seguirá siendo 6, 6, 6, 6. Nunca va a llegar al 7, porque el 7 solamente es el número perfecto del Dios Altísimo que está sentado en el trono de gloria. Dios es 7. Y por más que el diablo trate la manera de engañar, el que es sellado por el Espíritu sabe: esto es mentira. Aquel que dice: mire, pero la vida sin Jesús es lo mejor que puede ver. Mire, yo tengo dinero, tengo mujeres, tengo reconocimiento, no tengo necesidad de la iglesia. Y usted lo ve feliz, aparentemente, pero usted es sabio, porque tiene el Espíritu. No, es que la verdadera libertad, el verdadero gozo, solo Cristo lo puede dar. Esa sabiduría de distinguir. Ahora, hermanos, cuando hay alguien que dice: no, hombre, sí, qué bonitas han de estar las fiestas Julias, y yo aquí aburriéndome en la iglesia, y qué bonito ha de estar el parque de Gustavito. Hermanos y hermanas, rápido se lo engaña el enemigo. Pero nosotros sabemos que la verdadera libertad, el verdadero gozo, la verdadera fiesta es tener comunión con el Hijo de Dios, es haberlo conocido a Él. Esa es la mejor expresión de alegría para los hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser sabios. Y la sabiduría solamente la da el Espíritu Santo cuando nos sella. Cuando nos sella. Así que, hermanos, algo podemos aprender, muchas cosas de este pasaje. Que el tiempo más peligroso que le espera a la humanidad en este periodo será de muchas señales. Pero será la incredulidad, la de los hombres, la que va a permitir ese florecimiento de señales para que esos ídolos se enseñoreen de la humanidad y les hablen blasfemias en contra de Dios. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que los hombres se rebelen en contra de Dios. Pero el que es nacido de Dios sabe que solamente uno es Señor, uno es digno de toda gloria, uno es digno de toda alabanza, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude entonces. Y aquel que no está seguro de su sello, esta es la noche, hermano. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de ser hijos de Dios. Y eso es algo que nadie puede ayudarle a sentir o a saber a usted.
En una ocasión, a mí me gustó mucho, es de las experiencias que uno recuerda también con el Señor. Yo le dije: Señor, ¿verdad que soy tu hijo? Y rápido el Espíritu Santo: eres mi hijo. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado eso, ¿verdad? Pero que de repente, hermano: Señor, hazme saber, hazme sentir que yo soy tu hijo amado. Y rápido viene el Espíritu: eres mi hijo, eres propiedad de aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos hemos recibido esa seguridad, hermano? Claro, y si hay alguien que no la haya recibido, esta es la noche para recibir esa seguridad y ser propiedad de Cristo, para que el maligno y la mentira no lo arrebaten a la destrucción. Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y ahora nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna por lo que Él conquistó con su sacrificio en la cruz, hermanos. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, hermanos, ustedes tienen que saber que vivimos un tiempo muy peligroso, de mucho engaño, donde el diablo está tratando la manera de persuadir a los hombres para lograr que ellos hagan lo que él quiere, que es que se rebelen en contra de Dios. Por la misma naturaleza de muerte, el hombre ya está en esa rebelión, pero él quiere exacerbar eso. Él quiere provocar más rebelión en contra de Dios, y por eso es que vemos tantos intentos en los medios de comunicación para que el hombre se rebele en contra de Dios. En los valores de la sociedad también vemos que hay grandes esfuerzos por rebelarse en contra de Dios. Esta noche, si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Si hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. No tengo mucho tiempo ya. No tengo mucho tiempo. Pero si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, hágalo. Vamos a orar por usted. Ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted. Oremos al Señor, hermanos. Y el que es hijo de Dios, santifíquese más. Evidencie la morada del Espíritu Santo en su vida. Que sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, sus sentimientos reflejen a Jesús, siendo propiedad del Hijo de Dios. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, que nos describe los intentos de rebelión, que muchas veces Satanás trata la manera de provocar. Pero queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a tu pueblo para permanecer en la verdad. Aquellos que te hemos conocido, hemos recibido el sello de tu Espíritu, con lo cual somos propiedad tuya nada más. Te pido que tengas misericordia de aquellos que aún no te conocen, para que puedan ser libres de la esclavitud, Señor, de sus propios ídolos, de sus propios engaños, de las mentiras de Satanás. Líbralos y rompe esos yugos de esclavitud. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos, Señor amado, de lo que nos sobra, sino que te damos como un reconocimiento de tu sacerdocio sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor.